Hola amigos, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, invitándolos a compartir un rato de reflexión sobre un tema que nos interpela a todos en nuestra sociedad y que es el tema de la violencia. Estamos sintiendo desde muchos aspectos en nuestra sociedad de que este tema nos interpela a todos y nos lleva a pensar de alguna manera hasta dónde puede ir las implicancias de la violencia en nuestro medio. Sentimos que tenemos que aprender a convivir y a resolver nuestros conflictos de forma pacífica. Sabemos que de alguna manera nuestra sociedad no nos está facilitando las herramientas para eso y bueno, debemos de alguna manera sentirnos interpelados y pensar de qué manera también nosotros podemos colaborar en este tema, interpelándonos, pensando qué desde nuestros lugares podemos hacer para mejorar este tema. Sin duda que el primer punto es pensar de que tenemos formas de pararla y que esto comienza en nosotros mismos. El pensar que no son solamente violentos las demás personas, sino también interpelarnos y pensar que, bueno, que también nosotros tenemos dentro de nosotros un cúmulo de violencia que consciente o inconscientemente lo empezamos a reproducir en nuestras relaciones. Generalmente las relaciones con las personas que tenemos más cerca. Por eso el pensar cómo es el vínculo con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra comunidad, en nuestras prácticas laborales y allí comenzar a interpelarnos de que nosotros podemos hacer el cambio y que comience desde nosotros mismos. Por ejemplo, Gandhi nos decía una frase muy interesante que dice que los únicos demonios que existen en el mundo son aquellos que viven en nuestro corazón, que el conflicto que está en el interior de las personas, cuando no se resuelve bien, se proyecta violentamente sobre los demás y que de esta manera nuestro propio conflicto interior es el que aviva el conflicto social. Si pensamos de esa manera, sentimos que nosotros debemos resolver nuestros propios conflictos para que la violencia que tenemos dentro no salga en los momentos menos pensados en el relacionamiento con los demás y de esa forma nos convierta en víctimas y victimarios de este mismo proceso. Hoy que queríamos detenernos sobre una de las herramientas que existen justamente para detener la violencia y que es algo muy efectivo y que corta totalmente el círculo de la violencia y que es el perdón. El perdón funciona como una herramienta poderosísima que nosotros tenemos en nuestras manos, que nos libera de la dictadura del pasado y de la inmovilización que produce toda esa rabia y todo ese rencor que tenemos dentro de nosotros y que de alguna manera nos da la posibilidad de controlar el daño que hacemos hacia los demás y que eso es lo que nos inmoviliza. Por lo tanto, perdonar nos permite escaparnos de la repetición constante del dolor, de la rabia y de ese pasado que de alguna manera no nos permite avanzar hacia el futuro. El perdón nos va a poder liberarnos de ese recuerdo negativo, de ese continuo revival emocional que tenemos cada vez que recordamos esa ofensa y de alguna manera la tenemos en nuestro interior y la reproducimos en forma de violencia. Obviamente que el perdonar es una decisión y que significa un proceso que en cada persona tiene su tiempo, pero que fundamentalmente va a pasar por cambios que tienen que ver con lo cognitivo, con lo emocional, con lo conductual y con lo espiritual. Perdonar es una decisión que tarde o temprano se convierte en un imperativo, porque realmente sabemos que en eso se nos va también la vida, se nos va el cuidarnos a nosotros personalmente como personas y cuidar a los demás.
O sea que es una decisión de salud el poder perdonar y el hacer entonces de nuestras relaciones sanas y de confianza, de amor y de compasión. Si la herida no se cierra, el sufrimiento no cesa, el resentimiento siempre enferma a la persona y a quienes están a su alrededor. Y por supuesto a todas las relaciones sociales que la persona tiene en ese contacto. Por lo tanto, el perdón lo que fundamentalmente nos va a hacer es cortar ese círculo de la violencia, el no seguir reproduciéndola. Y me ofrece a mí personalmente una transformación emocional. Nadie está hablando de olvidar, voy a recordar, pero sin el dolor, que eso es lo negativo y lo que enferma a la persona. Tampoco perdonar no significa aceptar malos tratos, no significa reprimir o negar el dolor y la rabia que podemos tener dentro. Tampoco significa aceptar relaciones disfuncionales que podemos tener a nuestro alrededor con seres queridos. Bueno, perdonar tampoco es eso, ni tampoco es permanecer pasivos ante la injusticia y la impunidad. Sin duda que es un acto heroico el perdonar y bueno, el perdonar no transforma el pasado, pero sí significativamente el futuro. Gracias amigos y seguiremos reflexionando en otra ocasión sobre este tema.